Bien, gracias. Qué bueno. Sí, sí, estos momentos así con, pues sí, de aislamiento y de cambio de las rutinas pueden ser complicados. Este, pero igual, pues si hay necesidad de algún tipo de, pues de ayuda, de orientación, de lo que sea, pues hay, la universidad tiene algunas instancias a las que pueden acudir en caso de que así lo crean necesario. Este, pues adelante, ¿no? Digo, a veces nosotros como que nos quedamos sin opciones de o sin ideas de cómo salir de ciertas rutinas que no nos son tan favorables. Y a lo mejor el cambio de perspectiva nos puede ayudar un poco, ¿no? Y de externar estos sentimientos o estas situaciones con alguien más que pudiera orientarnos, o que pudiera darnos algunas técnicas para, pues para mejorar o para estar más tranquilos, pues yo creo que vale la pena intentarlo. Entonces, pues piénsenlo. Les digo, la universidad tiene estas opciones y pues bueno, eh, lo que sea por estar bien, ¿no? O sea, creo que eso es importante, porque si la falta de sueño y estas cosas, sí afectan a todo lo demás, todas las demás actividades que tenemos, ¿no? Y pues es parte de lo que tenemos que hacer para estar bien. Entonces, eh, pues sí, creo que no hay que dejarlo así a la ligera y si les comento, si es en algún momento que necesitamos ayuda, estos pueden ser unos canales, ¿no? Algunas vías para poder, poder estar mejor. Y pues espero que en efecto puedan estar más tranquilos, ¿no? Digo, en lo que respecta a la materia y esto, pues tratamos de que sea pues lo más tranquilo, llevadero posible. Espero que las clases no les sean tan aburridas. Eh, y pues bueno, pues, hay que seguir echándole ganas. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy. Tenemos varias lecturas ya ahí medio rezagadas. El día de hoy vamos a tratar de ver a Banyong y a Martínez Assad. Entonces, vamos a comenzar con la grabación de la clase. Por favor, registren su asistencia. Y empezamos con Eric Banyong. De seguro ya conocen a Eric Banyong. ¿Quién es Eric Banyong? ¿O qué conocen de Eric Banyong? Que es un historiador bastante importante, que sobre todo se especializa en redactar, o sea, en hablar sobre los conflictos de independencia de aquí de México y la época virreinal, ¿no? Sí. ¿Alguien ha leído alguno de sus textos? Aparte del artículo. Bueno, al menos yo creo que no. Yo al menos. ¿No? ¿Alguien más que haya tenido un acercamiento a los textos de Banyong?
No. Todavía no. Bueno, se los recomiendo bastante. Eric Van Jong es un gran historiador. Y en efecto, como nos comenta Arnoldo, él es especialista o bueno, ha trabajado de cerca el periodo de independencia, de historia regional también, o bueno, ha hecho trabajos sobre ciertos espacios o determinados espacios en México, ¿no? Y además, otra característica de los textos de Van Jong es que trata de ver la historia, por ejemplo, del conflicto de independencia, pero desde otras perspectivas. Es decir, generalmente se había estudiado la historia de la independencia a partir pues, de los liderazgos militares, de los liderazgos ideológicos, políticos, de la visión o la parte económica, de la parte de los enfrentamientos y de las guerras, de la prensa y estas cuestiones, ¿no? Pero de los regionalismos, por ejemplo, con Brian Havner, pero con respecto, pero ¿qué pasa con los otros actores o el otro actor principal, los otros actores principales en estos movimientos, ¿no? ¿Quiénes son estos actores? Pues el pueblo común, ¿no? Toda esta población que siguió a los insurgentes o que siguió a los realistas, ¿no? Porque también, así como había, o sea, digamos, no toda la población del pueblo, digamos, de los estratos medios y bajos del pueblo, van a seguir o van a estar de acuerdo con la insurgencia. Va a haber muchas poblaciones que van a enlistarse, a seguir o a ser reclutados por los bandos realistas, ¿no? Entonces, esta es una de las características de los textos de Van Jong sobre la independencia, que trata de ver, como dice Carlos Aguirre Rojas, la historia desde abajo, ¿no? A contrapelo. Entonces, digamos, por eso es importante y es muy reconocida la obra de Eric Van Jong, además de toda su trayectoria como historiador, ¿no? Es texto esto de la otra rebelión, creo que se llama. Es una cosota así, está grueso, totote, pero está muy bueno, ¿no? Sí, es recomendable su lectura. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de Van Jong, pero yo quisiera no detenerme mucho en el texto de Van Jong, porque además el texto de Van Jong algunas de las premisas son retomadas por nuestro conferencista en el foro, entonces, digamos, podríamos ampliar la discusión a partir de las propuestas de Van Jong en el foro, ¿no? Que bueno, ya están participando más, pero todavía faltan, pues no sé por qué no se animan a participar en los foros, no sé si no les gusta, no les parece atractivo el formato o cómo, qué pasa ahí con el foro. ¿O qué formato creen que sea el más conveniente como para intercambiar Yo creo puntos de que, vista? yo creo que más que no interesa es que se nos olvida, la verdad. Que creo que es lo más, porque siéndole muy sincero, pues yo ahí en foros, la primera actividad, pues yo participé y todo, pero con esto de las actividades o de las clases, a veces, y porque yo estoy en el teléfono, a veces se me olvida que está el foro. Siéndole muy sincero, se me olvida. No sé los demás, o sea, la idea está bien. No sé los demás compañeros, pero personalmente a mí sí se me olvida. Ok, ¿alguien coincide con Ricardo o hay alguna otra razón?
Te oyes muy entrecortada, Berenice. ¿Puedes repetir o escribir en el chat lo que estás comentando, por favor? Sí, se escucha bien, ¿no? ¿Me escucho bien? O porque parece ser que está, no sé si está bien mi señal. En días anteriores había tenido algunos problemas. Ok, ok, bueno. Entonces, bueno, si ese es el problema, que se les olvida, entonces cada que terminemos una clase o cada que vayamos o que programe una clase, les voy a poner ahí el aviso y el link del foro para que no se les olvide. O si hay alguna otra razón, adelante con confianza. Digo, el chiste es que las dinámicas funcionen, ¿no? Y si no funcionan, pues cambiarlas. Bueno, ahí me mandan un mensajito, entonces si creen que es necesario hacer un cambio. El texto de Eric Van Jong. ¿Qué podemos rescatar o qué podemos decir del texto de Eric Van Jong? Aquí podemos, déjenme compartirles la pantalla y vamos a ver lo que el comentario que tuvo más posturas a favor o de acuerdo con ese comentario es el de David. Entonces, déjenme no, el porcentaje del Zoom para que lo puedan ver mejor. Ok. Entonces, ¿quién me puede ayudar a leer el comentario de David? ¿Qué hice? Yo. Me fui hasta abajo. A ver, adelante. Solo que, a ver, ok, dice, hay dos implicaciones de la estructura regional semejante para la sociedad en su conjunto. La primera y más obvia, de acuerdo a Van Jong, es integración horizontal o especial débil, en donde se orienta a explicar las notables tendencias centrífugas mexicanas durante el periodo colonial y aún después de la independencia. La segunda es la debilidad de la articulación horizontal que se relacionará directamente con la debilidad de la vertical, dado a que posteriormente indicará una división social del trabajo relativamente baja. Ok. ¿Quieres ampliar tu comentario, David? ¿O alguien más que quiera hacer agregarle algo a lo que está planteando David? ¿Qué tipos de regiones? Bueno, creo que David está haciendo una síntesis de todo lo que plantea Van Jong. Y está bien.
pero entonces creo que hace falta ver algunos otros elementos antes. Por ejemplo, lo que comenta aquí Arnoldo, de que la región es una hipótesis que solo puede ser demostrada mediante la historia regional, pero que antes de todo esto es necesario, o digamos, para que sea como un elemento de sustento para explicar a ese problema a estudiar o a historiar, es necesario tener bien definido o tener ya predefinido lo que es la región de estudio, ¿no? Y por otro lado, Van Jong en efecto también habla de esta, o para, digamos, para él demostrar su, digamos, para hablar sobre las regiones, habla de estos dos tipos de regiones, así como teóricas, metodológicas, ¿no? Bueno, hablando en términos teórico-metodológicos, que serían las regiones del emplazamiento central y todas estas que ok, gracias, Carlos. Pero igual, bueno, si quieres añadir algo, David, puedes utilizar el chat también. Todas estas dos regiones que él caracteriza como las de embudo y las de olla de presión. Entonces, así como muy analógico su planteamiento de los tipos de regiones, ¿no? Y bueno, también con lo que nos comenta Brenda, pues es que las regiones, igual, y complementando también lo que decía David, que se pueden ver desde manera horizontal y manera vertical, y la inclusión de las características del medio y todo esto, pues digamos, son como, pues son elementos que retoma Van Jong, que también hemos visto con los otros autores, ¿no? Bueno, entonces, para puntualizar algunas cosas, sí quisiera yo compartir con ustedes estas láminas. Entonces, en efecto, Van Jong pues va a utilizar la idea de los espacios polarizados y no polarizados, en donde pues va a hacer haciendo uso de la teoría del emplazamiento central de la geografía económica. Si se fijan, este texto está como muy relacionado con este tipo de visión geográfica, ¿no? O sea, de relacionarlo con la parte económica. Y pues obviamente en este tiempo en donde él escribió este artículo, pues era digamos, lo que había más, lo que estaba más, el modo de hacer historia y geografía, ¿no? Entonces, y bueno, él reconoce regiones que funcionan bajo estos espacios polarizados, que si recordamos es un punto o un polo en donde va a servir como de atracción hacia el espacio que le rodea o las ciudades que lo rodean. Y
Y los espacios no polarizados pues serían, digamos, estos espacios en donde no existe esos nodos de donde se concentran las características, ¿no? Sí, en efecto, creo que esa es una muy buena conclusión, David. Y bueno, como decía también Arnoldo, las regiones son regiones o son hipótesis a demostrar, ¿no? Entonces, no es así tan sencillo de, bueno, esta es mi región, o sea, voy a construir, y digamos, coincide también con los planteamientos de Aguirre Rojas de que el construir o delimitar una región no es así tan, ¿cómo podríamos decir? Tan arbitrario, o sea, sino que sí tiene que haber elementos que comprueben que ese espacio al que nos estamos refiriendo es una región y no es otra cosa, ¿no? Entonces, y nos menciona ahí algunos otros contextos, ¿no? O otras definiciones de región. Una de ellas, pues, es la espacialización de una relación económica. Entonces, como vemos, la parte económica está muy presente en estas propuestas de Van Jong. Y también de la región como un espacio geográfico con una frontera que lo activa. Aquí, creo que dejen apagar la cámara. Aquí, por ejemplo, vemos la introducción de otro concepto que es importante en la historia regional, y no nada más en la historia regional, en la geografía en general, que es el de las fronteras, ¿no? Y que tradicionalmente o generalmente estas van a delimitar, van a ser los límites de, ¿no? Aunque, como hemos visto también, estas fronteras o estos límites pues no necesariamente coinciden con los límites geográficos, o sea, con las características del espacio físico, o con los límites delimitados por la geopolítica. Entonces, sin embargo, él pues, nos dice que es un espacio geográfico con una frontera que lo activa, lo cual estaría determinado por el alcance efectivo de algunos sistemas cuyas partes interactúan más entre sí que con los sistemas externos. Entonces, digamos, este espacio lo que va a tener de característica principal es que el tipo de relaciones, la interacción va a ser más fuerte, más frecuente, va a ser más elevado el número de interacción y el tipo de interacciones que con otros espacios. Entonces, digamos, esto es lo que los va a distinguir de lo otro o de los otros espacios. Y por otro lado, pues se ve, digamos, como que pues sí, la actividad o como producto de esta interacción, pues también se va a ver que es con determinadas actividades, ¿no? En este caso, si se toma en cuenta o se toma como base la interacción económica, pues podemos hablar de la integración de mercados, ¿no? Y estos mercados, pues generalmente o en una primera instancia se realizan pues con los espacios más cercanos, ¿no? Y pudiéramos, digamos, ampliarse si, por ejemplo, se identifica una interacción económica o una relación económica, ya sea por insumos, por comercio, por circulación de mercancías, con un espacio, con otro polo o con otro espacio, digamos, más alejado, ¿no? Entonces podríamos hablar de que aquí probablemente la región se expanda. Claro, todo eso depende también del problema a estudiar.
Y bueno, nos hablaba también de la distinción entre regionalidad, que él lo define como la cualidad de ser región, y el regionalismo, que aquí tiene que ver con la identificación consciente, cultural, política y sentimental, que se desarrolla con el espacio, ¿no? Entonces aquí vemos que ¿recuerdan lo que hablábamos de la historia matria y de la microhistoria y todo esto? Entonces aquí suena que esta parte o este tipo de esta forma de hacer historia regional, o más bien él está identificando con el regionalismo, es decir, es esta identificación a nivel de la cultura, a nivel personal, a otros, digamos, no a nivel económico como lo plantea en sus otras definiciones de región, ¿no? Digamos, en este sentido, pues la regionalidad sí sería el referirse a todos estos indicadores más bien de tipo cuantitativo y ligados a la economía, ¿no? Bueno, y entonces, si se fijan también cuando hemos visto textos de historia, no sé, en la independencia, o que ven, abordan temas de historia del siglo XIX, muchas veces nos encontramos con este concepto, ¿no? Con esta palabra del regionalismo. Tiene que ver precisamente con esta identificación de una cierta ideología política con un territorio determinado, ¿no? Entonces, que lo distingue de lo nacional, ¿no? En este caso. Y bueno, también nos dice o nos advierte que si no está clara la definición de la región, cuando se está planteando su estudio, no va a ser posible o se va a dificultar la comparación entre regiones, ¿no? Y bueno, también este análisis regional pues va a ayudar a resolver tensiones entre la generalización y la particularización. Y nos pone el ejemplo de los planteamientos de Redfield y que él plantea que este análisis o esta tensión entre la generalización y la particularización se resuelve para Redfield a partir de la construcción de puentes entre pequeñas comunidades locales y las sociedades a nivel nacional, ¿no? Y haciendo referencia a la microperspectiva y a la macroperspectiva. ¿Alguien recuerda algo más sobre esta parte o esta forma de hacer el enlace entre lo particular y lo general? ¿Y quiere hacer algún comentario? Pues sobre lo que usted menciona, maestra, pues recuerdo lo de iba a decir la plática pasada, la clase pasada, que hablábamos acerca sobre que la historia regional y la microhistoria, pues la microhistoria no debía su nombre simplemente a que fuera algo más pequeño, algo menor, sino que era simplemente a su nivel de estudio. Y pues yo infería que tal vez los estudios micros podían, bueno, me infería por lo que habíamos mencionado del queso y los gusanos, que los estudios micros podían presentar una realidad macro. Sí, pues es que es este planteamiento del estudiar el todo y sus partes, ¿no? Si conoces el todo, se supone que también tendrías que conocer o tendrías que tener como una idea de las partes, y viceversa, ¿no? De que si estudias las partes, puedes entonces inferir el funcionamiento del todo, ¿no? Entonces, en ese sentido va
este análisis, el planteamiento de estos análisis regionales y de cómo puede el análisis regional o el análisis de un espacio micro dar una perspectiva del funcionamiento de un espacio macro, ¿no? Y viceversa, aunque hemos visto también que en varias ocasiones el análisis macro, o si solo nos quedamos en el análisis macro, caemos en las generalizaciones, que en ocasiones pues no, o sea, no, te llevan a realidades distintas, ¿no? O sea, no explican la realidad micro, que es el caso, por ejemplo, de problemas como de procesos a estudiar como la independencia, como la revolución, como procesos que se toman, el porfiriato, que se toman a nivel, que actuaron a nivel nacional, pero que ya estudiando las regiones, pues nos damos cuenta de que a nivel micro, pues es diferente, ¿no? Y hay características o hay particularidades que pues también tienen que ser tomadas en cuenta. Y por otro lado, pues vemos también que hay acontecimientos que a lo mejor están listos en la historia nacional que no afectaron a toda la nación, ¿no? Sino solamente a ciertos sectores o a ciertos espacios de México. Y esto pues sucede pues, no nada más en México, ¿verdad? En todo el mundo. Bueno, sin embargo, pues sí, digamos, está esta interacción o digamos, a lo que se tiende con este tipo de análisis también es a que las partes puedan explicar a todos, a que exista esta relación, ¿no? entre lo micro y lo macro y viceversa. Porque es igual, si estudias un espacio pequeñito o en un espacio determinado y solamente te centras en la historia, por ejemplo, de tu municipio, de tu pueblo, de tu colonia, y no lo conectas con la perspectiva macro, pues caes o puedes caer en no ver procesos, elementos que influyen a todo lo que está sucediendo en ese espacio micro, ¿no? ¿Sí, Carlos? Adelante, tienes tu micrófono apagado todavía. Listo, parece que ya me escucha, maestra. Sí, ya te escuchamos. Con esto que dice de la historia de los municipios, recuerdo que en una clase de historiografía con el doctor César Morado nos hizo mención sobre esto, que hay veces que tenemos que enlazar, por decir, la historia local de un municipio. Por decir, yo en Hidalgo tendría que conectar la historia, por decir, de la fábrica cementera con la instalación de las fábricas cementeras, por decir, en América Latina, para que esta microhistoria pueda tener una relevancia más allá de las fronteras en las que se desarrolló, y de esta manera ya sea una historia pues más leíble, para que sea escrita para un público más amplio, vaya. Sí, y aparte, pues, digamos, todo está relacionado, ¿no? O sea, digamos, la fábrica no se instaló nada más así por deseo o porque se le ocurrió a los dueños instalarla y ya, ¿no? O sea, está conectada con otras dinámicas. ¿Sí, Miguel Ángel? Sí, profe. Y esto que mencionan a mí también me remite un poco a cuando teníamos nuestra clase de filosofía de la historia. Entre una de las preguntas que se hacía en torno a la historia, como que es la historia y todo esto, había cuál es la necesidad o para qué es
la producción de el saber histórico. O sea, si voy a producir algo de saber histórico, tiene que servir para algo. Por eso creo que ahí está la importancia de conectarlo con lo macro, porque realmente que serviría únicamente hablar de la historia de una localidad pequeña si no lo conectamos con hechos y sucesos igual de relevantes. Sí, digamos, importa porque pues es la historia de una comunidad, ¿no? Pero esa comunidad está inserta en algo más grande, ¿no? Que puede ser un estado, puede ser una nación, puede ser un continente, puede ser el mundo, dependiendo de las escalas, ¿no? Pero sí, coincido con ustedes, esto es muy necesario, porque por ejemplo, a lo mejor, no sé, si vamos a estudiar, por ejemplo, la introducción del agua potable o del sistema de agua potable en las casas de una comunidad o de un municipio. Entonces, pues sí, llegó el gobierno, se hicieron los tratos, se hicieron las negociaciones con las autoridades municipales, con los vecinos, se trajeron fondos, se hizo la red y ya, ¿no? Pero no, o sea, todo este sistema o el motivo, la motivación de introducir, por ejemplo, el agua potable, una red de agua potable a una comunidad tiene que ver con otras cosas, como por ejemplo el Estado, como el ente que brinda los servicios públicos, pero que no nada más garantiza el acceso al servicio público de este elemento que sería el agua e invierte en la instalación de las tuberías y demás, sino también es el administrador, ¿no? Porque a partir de que se instaura este sistema o esta red de agua potable, la gente va a tener que pagar por el servicio, ¿no? Y va a tener que estar registrado en una lista, digamos, de contribuyentes en donde le digan, ¿sabes qué? Gastaste tanta agua, te toca pagar tanto. O pues en determinado, la cuota por la comunidad es esta y es, digamos, una cuota fija anual, dependiendo de cómo se organice. Y esto es lo que tienes que pagar, ¿no? Entonces vemos que tiene otras implicaciones, ¿no? Y digamos, para eso también nos sirve esta conexión entre lo micro y lo macro. Bueno. Entonces vemos también, Van Jong nos habla también de algunas limitantes de esta teoría clásica, que es refiriéndose a la teoría clásica del emplazamiento central, en donde en algunas ocasiones pues no concuerda con la realidad de las condiciones mexicanas. Es decir, este modelo teórico, él observa o él dice que en algunas ocasiones pues no se adapta tanto a la realidad mexicana, ¿no? O a lo que él ha visto en los estudios regionales o en los procesos históricos en México. Entonces, aquí él dice, bueno, también pues hay que determinar el nivel en el que se relacionan las regiones, es decir, cuál es el nivel. Habla de si recuerdan el texto, nos habla de una jerarquización de las poblaciones, bueno, no de las poblaciones, de los espacios. Entonces podemos hablar de ciudades, podemos hablar de pueblos, podemos hablar de estados, podemos hablar de municipios, de estados, de naciones, ¿no? Entonces, esos son como la jerarquización de... Y, por ejemplo, en un municipio, pues está el municipio, la cabecera municipal, y están las otras comunidades, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues también él nos dice que el análisis regional
hace precisamente lo que les comentaba, el énfasis en los elementos económicos. Estos elementos para él son como limitantes para la aplicación de esta teoría clásica del emplazamiento central. Y luego pues nos habla de la construcción de sistemas regionales y bueno, la similitud entre los sistemas regionales y las clases sociales, hablando conceptualmente, y de los elementos que tienen en común. Entre ellos pues son, él nos habla de la distancia, es decir, el espacio físico que hay entre las regiones, pero también, digamos, haciendo el símil con las clases sociales, pues es este espacio de movilidad social, ¿no? O sea, es decir, cuando hablamos de las clases sociales, pues sí nos referimos también a que hay como ciertas distancias entre una clase y otra, ¿no? Que tiene que ver con, pues, con las características económicas, de educación, no sé, todo lo que pudiéramos incluir ahí, ¿no? Para diferenciar cada una de las clases sociales. También nos habla de lo que es la diferenciación, que aquí pues se refiere a las diferencias funcionales entre las partes de esos sistemas regionales, de las clases sociales, y de la jerarquización. O sea, que aquí nos habla de esta relación de poder que son asimétricas, es decir, son generalmente verticales. Y por otro lado, pues la articulación, que estos sistemas regionales, al igual que en las clases sociales, también tienen una interacción hay una interacción entre los elementos de este sistema, que es lo que les mencionaba también por ejemplo, cuando una región puede distinguirse por la actividad económica o el número de interacciones económicas que se dan, ¿no? Y bueno, él nos habla de dos tipologías, las tipologías de embudo y las tipologías de olla de presión. Y nos hace una lista así de ejemplos, ¿no? De problemáticas o de procesos y regiones que él ha identificado en la historia de México, ¿no? ¿Alguien se acuerda de algún ejemplo de tipología de embudo o de tipología de olla de presión? ¿Sí, Emerson? Sí. Pues mencionaba por ahí el ejemplo de Yucatán, me parece, que creo que era de embudo, porque Sí. y también uno de Morelos, creo. Creo que el de Morelos se trataba de una economía de azúcar, me parece que era por ahí el ejemplo. Por ahí, creo que era también hablaba de un periodo del siglo XIX. Nada más que lo que sí, digo, al menos a mí sí me confundió un poco, fue como la explicación que dio de por qué era un modelo de embudo. No sé, siento que fue tal vez un poco compleja. Pero bueno, sí mencionaba esos dos ejemplos. Y digo, para el caso de la olla de presión mencionaba el caso de Guadalajara y otro más que no me acuerdo muy bien. Pero esos eran algunos de las ciudades que mencionaba por ahí. Sí, en efecto. ¿Alguien más quiere comentar algo a este respecto? ¿No? Bueno, estas tipologías de embudo se refiere precisamente a estos polos, ¿no? Que van a jalar. Y de hecho, pero digamos, la relación comercial va a girar en torno a una actividad. Por ejemplo, en el caso de Yucatán, pues es la producción enequenera, ¿no? Que mucho de las relaciones económicas y de los mercados que se van a construir en la península, pues va a ser alrededor de este tipo de producción.
Y lo mismo sucede con la zona azucarera o la producción del azúcar y los ingenios en Morelos. Y de hecho también él lo lleva digamos, es una forma como de explicar ¿cómo se llama? El sistema que vamos a vivir en América Latina, que es el sistema de sustitución de importaciones, en donde cada país o muchas de las naciones van a identificarse por la producción de ciertas mercancías, ciertos productos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Centroamérica, pues lo que va a predominar va a ser la producción de frutos tropicales. En el caso del Perú, pues la producción del guano y de otras mercancías. O sea, digamos como que en este momento esta era como la característica, ¿no? Digamos como es cómo se construyen estas relaciones a partir de la integración de un mercado. Y en el caso de la tipología de olla de presión es más como él decía que es una tipología como radial, ¿no? O sea, no es un polo el que jala toda la relación, sino la forma en la que se da esta relación es a partir o sea, hay un nodo centro, pero se construye a partir de diferentes, pues como elementos del desarrollo económico o de relaciones económicas, ¿no? No gira en torno a partir de una sola actividad. En este caso, pues Guadalajara, pues a lo mejor va a tener más otro tipo, más mercados o más productos y otro tipo va a establecer además de estas relaciones de mercado, otro tipo de relaciones con las poblaciones a su alrededor. ¿Sí, Ricardo? ¿No sería Monterrey, sobre lo que usted está hablando, maestra, no sería Monterrey un ejemplo de eso? De el que crea una influencia tanto económica en varios sectores, o Monterrey se limita un poco más a lo industrial. Pues ahí va a depender también del periodo que estés estudiando, ¿no? Ahorita, por ejemplo, pero sí, yo creo que Monterrey sería como, para estudiar Monterrey, podríamos, si aplicamos la tipología de Van Young, o esta que está proponiendo Van Young, pues sí podría ser como el de una olla de presión, porque además digamos, de la actividad industrial, o esta actividad industrial, pues va a desencadenar otro tipo de relaciones también, ¿no? Aunque claro, habría como que analizarlo con más detenimiento. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda con Van Young? ¿Alguien que quiera agregar algo sobre el texto de Van Young que no tocamos? Sí, maestra, es que, bueno, también en lo de estas dos tipologías, mencionaba un poco ahí Van Young sobre como el desarrollo o como lo opuesto al desarrollo, no sé cómo describirlo, de las relaciones sociales, ¿no? Que creo que era también una de las características de cada una de estas tipologías. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que comenta Galván, ¿no? Por ejemplo, de nuestra ciudad, pues igual digo, si tomamos en cuenta, como usted dice, un periodo determinado, por ejemplo el actual, pues yo creo que sí podemos decir como que hemos visto una mayor complejidad en las relaciones que hay y en las jerarquías y todo esto de la estructura, también en la estructura económica, yo creo. Entonces, no sé, igual y eso también, digo, podríamos tomarlo en cuenta, porque digo, como que el enfoque de Van Young es muy como apegado a la economía, ¿no? Como que a lo largo de toda la lectura, de hecho, cuando define región, me parece que, pues sí, toma muy en cuenta lo que son los mercados. Entonces, como que es un enfoque así muy económico el que plantea Van Young, pero no sé si, digo, también las jerarquías sociales pues, juegan un papel muy importante en su propuesta.
Sí, sí, pues digamos, ahorita pues es la complejidad que nos planteaban yo, ¿no? De que se basa mucho en, en las características económicas, ¿no? En los mercados, en analizar los fenómenos, pues más encaminados a este tipo pues, este tipo de fenómenos relacionados con lo económico. Y pues bueno, a lo mejor, digamos, son elementos que nos pueden ayudar a determinar una región, pero no lo es todo, ¿no? Ya hemos visto también con otras propuestas que la parte cultural y la parte geográfica es importante, ¿no? Y como decía David, que lo sintetizó perfectamente bien en su comentario, debe tomarse así, ¿no? José, Ricardo, adelante. Creo que también esa propuesta sobre lo que menciona usted, Jameson, pues se aplica mucho en la actualidad porque, bueno, sociedad capitalista, un mundo económico principalmente, pues las regiones ya son más una traza económica, bueno, a una forma de verlo en la actualidad, ya que la dependencia monetaria o la dependencia de economías es lo que a mi punto de vista ya pesa más. Ya no es tanto, hablando sobre la propuesta que propone, válgame la redundancia, Van Jones, porque pues ya no es el territorio americano, es el territorio de Estados Unidos y su influencia económica, sociopolítica también, en toda América Latina. A ver, ahí explícame un poquito más, Ricardo. Sí, que la propuesta de Van Jones, a un punto de vista actual, me parece un poco más acertada, porque a mi punto de vista las regiones en la actualidad ya se rigen más bueno, regiones se rigen, se van más por un sentido económico. No es que diga que no exista las regiones en un sentido cultural, evidentemente sí existe, y me gusta más esa propuesta, pero siento que en la actualidad, como la economía en un mundo capitalista evidentemente tiene mucho que ver, como que esa propuesta va un poco de la mano con lo que se ve o con lo que se puede sentir directamente. Lo digo más que nada porque me ha tocado ver y vivir desde que la región de Monterrey, la área metropolitana, respecto a la región citrícola y toda la dependencia que pueda haber de una sobre la otra. Sí, pues sí, puede ser, digamos, siempre, digamos, la economía, el dinero y esto, pues ha movido gran parte de los procesos a nivel micro y macro, ¿no? Pero, por ejemplo, también este tipo de relaciones o los elementos a considerar en este tipo de relaciones también van cambiando, porque, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, Estados Unidos. Algunos de sus productos y algunos de sus mercados funcionan por necesidades creadas culturalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te dicen, no, pues aquí lo importante pues es mantenerse, no sé, lo que tú necesitas en tu casa para tener un mejor nivel de vida es tener un lavaplatos, tener una lavadora automática, aspiradora, o sea, todo un montón de electrodomésticos que te van a ayudar a hacer tu vida más sencilla, ¿no? Más cómoda. Pero si llevamos al extremo de que hay un chorro de cosillas ahí que son para actividades que pues uno puede hacer fácilmente sin tener que comprar ese aparato, pues entonces ahí es una necesidad creada, ¿no? Y tiene que ver también, y eso ya desarrolla características culturales.
Y entonces estas necesidades pues también son las que se exportan, ¿no? También son las que, digamos, son cosas o elementos que influyen también en este tipo de relaciones económicas para la creación precisamente de esos mercados, ¿no? Entonces, pues sí, digamos, estoy de acuerdo en que la tipología de Bagnón y de la propuesta cuantitativa en general, es importante, o sea, sí es necesario, digamos, a la hora de estudiar un problema, no perder de vista las interacciones económicas. Sin embargo, creo también que hay otros elementos que también delimitan o influyen digamos, van creando también este tipo de relaciones económicas y este tipo y la creación de los mercados, ¿no? Perdón. O no sé cómo ven ustedes. Sí, Emerson. Sí, yo creo que sí es cierto, o sea, como usted dice, pues tal vez sí la economía pues tiene, bueno, es lo primordial según esta propuesta, pero sí, o sea, obviamente hay los demás factores que hay en cualquier sociedad pues se ven implicados, ya sea a consecuencia de esa economía o como una causa de esta, ¿no? No sé, por ejemplo, no sé, igual en el modelo, por ejemplo, de la industria genequenera que veíamos ahí con Yucatán, pues no sé, el desarrollo de esta industria implica el desarrollo de ciertas construcciones, etcétera, que a su vez pues generan cierta disposición en la ciudad y eso también genera ciertas jerarquías, hay zonas que se consideran pues más lujosas que otras, etcétera, digo, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, eso también puede como generar un cierto tipo de organización política, etcétera. Entonces yo creo que sí puede ser como un factor que puede tanto generar eh, pues ciertas otras condiciones como ser causada por estas, ¿no? Por ejemplo, si las condiciones de Yucatán en este caso pues no hubiesen sido favorables para una industria genequenera, pues no se habría desarrollado ahí. Entonces, digo, viéndole así como una de las causas de una economía así. Entonces, yo creo que sí se ven implicados estos factores, pero pues ahí varía dependiendo de si causan estas condiciones o si son un producto de esto. Sí, sí, o sea, digamos, digamos, dependiendo también del fenómeno que vayamos a estudiar, es el peso que le vamos a dar a estos elementos, ¿no? Sin embargo, pues no hay que perder de vista que están presentes. Por ejemplo, si yo voy a estudiar algo que tenga que ver más con relaciones culturales o con un fenómeno religioso o así, pues digamos, me voy a centrar en eso, pero también hay que, digamos, en la contextualización y para definir nuestra región y ubicar nuestro problema de estudio bien, no podemos dejar de lado estos otros factores, ¿no? La economía, las relaciones sociales, la cultura, etcétera, ¿no? Si bien les digo, no nos vamos a adentrar en esto, sí, en algún momento pudiera ser un factor importante, ¿no? Para explicar nuestro problema de estudio. Bueno, vamos a dar nada más así una introducción chiquitita de Carlos Martínez Assad y dejamos el análisis del texto para la siguiente clase. ¿Han escuchado o han leído a Carlos Martínez Assad? Pues hasta este momento creo que no lo habíamos visto, no sé si alguien más se acuerde o si lo haya leído. La verdad no me suena. No, ¿verdad? Según yo no. Es un sociólogo, ¿no? No, es historiador. Ah.
Sí, no, Carlos Martínez Assad, bueno, a mí me encanta, en lo personal me gustan mucho sus textos. Él escribió bueno, ha escrito bastante sobre historia regional, porque, digamos, uno de sus temas más importantes o sus aportaciones más importantes a la historiografía mexicana ha sido el estudio de la Revolución Mexicana, pero desde las regiones y en específico desde Tabasco. Entonces, él tiene un texto que se llama El Laboratorio de la Revolución, y él aborda en este texto el caso de Garrido Canaval en Tabasco. No sé si han escuchado hablar de Garrido Canaval, el Comecuras. No, pero ¿por qué le dicen así? Para nada. Pienso lo ¿No? mismo. Bueno, Carlos Garrido Canaval es una figura muy peculiar de la posrevolución. Carlos Garrido Canaval va a ser gobernador de Tabasco durante los años 20, 30, más bien durante los 30, y él va a aplicar todo lo que tiene que ver con las medidas anticlericales que se plantearon pues en la Constitución, y algunas que también que planteó que quiso llevar a cabo Calles entre estas, de ya declarar y de poner en práctica la separación entre la Iglesia y el Estado. Él lo llevó al límite, ¿no? Al grado de que, por ejemplo, en un principio limitó la cantidad de sacerdotes. Dijo, vamos a permitir en cada pueblo o en cada municipio un sacerdote por tantos habitantes, ¿no? Y entonces el número de sacerdotes que se permitían en el estado eran muy poquitos, muy bajo. Y después les puso la condición de que si querían ejercer su oficio, tenían que casarse. Y entonces, pues cosas así que pues son medidas anticlericales que van a escandalizar mucho a la sociedad tabasqueña, ¿no? Y no nada más a la sociedad tabasqueña, a todo el país. Va a poner en marcha planes de reeducación social en donde van a hacer unas críticas fuertes hacia la religión y el pensamiento religioso y todas las costumbres religiosas. Va a cerrar iglesias, va a haber eventos públicos en donde se va a ridiculizar a la religión católica. Entonces, a la religión en general, pero a la religión católica en específico, que pues es la más común, o digamos la general. Y va a fundar un cuerpo que se van a llamar los Camisas Rojas. Estos Camisas Rojas van a ser, pues hagan de cuenta, como el símil de las juventudes hitlerianas, de las camisas pardas o de las camisas negras en Italia, en donde a estos jóvenes pues se les va a reclutar, se les va a dar clases de elementos relacionados con el socialismo, con el comunismo. Va a haber una reeducación en el sentido pues, de negar toda la validez del pensamiento religioso. Y van a desfilar y van a hacer un chorro de cosas así con su uniforme, unas camisas rojas y pantalón, y, o sea, así como de tipo de las milicias, ¿no? Entonces, digamos, por el lado del anticlericalismo, pero por otro lado, va a llevar a cabo también programas de educación en las comunidades, en donde se le va a dar un nuevo impulso a las actividades agrícolas. Digamos, va a haber algunos elementos positivos que van a ser como extraídos o la aplicación de algunos principios revolucionarios en Tabasco, ¿no? Entonces, por eso Carlos Martínez Assad
para él Tabasco va a ser como el laboratorio de la revolución, es decir, la puesta en práctica de algunos de los preceptos o de algunas de las cuestiones que planteaban los revolucionarios, ¿no? Sobre todo lo que tenía que ver con esta separación entre la Iglesia y el Estado, que está marcada desde la Constitución, ¿no? Pero que a la hora de aplicarla a nivel nacional, pues ahí como que hubo algunas tibiezas o que pudieran considerarse como algunas tibiezas, ¿no? O algunos como zonas grisáceas en la aplicación de estas medidas. Entonces, a partir de ahí y pues de ver cómo la realidad tabasqueña es muy diferente o fue muy diferente a las ideas o la imagen que se tenía de la revolución y la posrevolución a nivel nacional, pues vemos o hace esta contribución importante, ¿no? Si tienen chance de leer su texto, de Laboratorio de la Revolución, y les interesan todas estas cuestiones relacionadas con la revolución y con los movimientos anticlericales, pues se los recomiendo, ¿no? Y la verdad, sí, Garrido Canaval ha sido, fue todo un personaje, ¿no? Cuestionable en algunas cosas, como todos, con sus claroscuros, pero dejó huella, eso sí, no hay duda de eso. Y bueno, Tabasco pues es un espacio que nos es un tanto ajeno, lejano, pero pues que también, digo, si les interesa también conocer un poquito más sobre cómo es este estado, cómo ha funcionado, pues ahí pueden encontrar algunas pistas, ¿no? Y bueno, entonces aquí, pues Carlos Martínez hace en este texto como una valoración de la historia regional, ¿no? Y de los problemas o de los retos a los que se enfrenta. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario antes ya de retirarnos? ¿Qué les pareció el texto? Pues yo creo que estuvo pues digerible, creo, porque no sé si era también creo que también era de una ponencia, me parece, o de una conferencia. Entonces, pues sí siento que estuvo, digo, al menos a mi parecer, no se fue más digerible que el de Van Jong, por ejemplo. Sí. Sí, estaba interesante y además estaba más sencillito de leer. Sí, es así como más llevadero. Bueno, entonces hasta aquí dejamos la introducción de Martínez Assad. Yo creo que para la próxima semana hacemos un ejercicio más bien práctico. Ya he estado viendo ahí algunas opciones y bueno, entonces vamos a detener la grabación de la sesión y pues ya no los entretengo más, que tengan un bonito día. Si en algo más así que pueda yo apoyarles, pues aquí estamos. ¿Sí, Carlos? Creo que se activó su micrófono sin querer. Bueno, entonces, pues cuídense mucho, no se les olvide comentar en el foro, por favor. Bueno, aquí sobre el comentario que nos hacía Carlos, sí, hubo también otro tipo de, digamos, estas manifestaciones no fueron exclusivas de Tabasco, también hubo en otros estados, como aquí menciona Carlos, los turbantes amarillos. Hubo también otro movimiento, pero es más bien como en contra, o sea, digamos, tiene que ver más con los movimientos sinarquistas, que son las camisas doradas en Ciudad de México. Pero bueno, ya esta realidad postrevolucionaria, que está también muy interesante,
pues habría que verla con más detenimiento después, ¿no? Bueno, que tengan un bonito día, nos vemos al próximo viernes. Cuídense mucho. Lindo día, maestra. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego.